Que España quizás nosotros, por la manera en la cual se ha manejado la historia, ha existido mucha ucronía. Es decir, es evaluar el pasado diciendo tal cosa debió haber sido de tal manera. Pero es muy bueno, si comprende los contextos, como una ONG del siglo XXI, usted comenzar a evaluar el siglo XVI. Cuando hablamos de que España conquista y coloniza América, yo me ubico en el contexto de lo que ha sido la historia de la humanidad y pregunto si cuando los romanos llegaron a España lo hicieron pidiendo permiso. Buenas tardes, venimos. Es decir, que cuando llegaron los moros y duraron 780 años aquí, también pidieron permiso. ¿Cuál ha sido la historia de la humanidad? Es decir, es tener una perspectiva hacia, con una epopeya marítima de proporciones inimaginables, porque es muy bueno ahora decir, llegamos a América, coja ahora con toda la tecnología de GPS, y en aquellos tiempos que no había GPS, que no se sabía, porque no se tenían informaciones precisas de si se podía navegar y no caer en un fondo, si había monstruos, los huracanes, porque habían huracanes, sin la alimentación apropiada, un barquito de 22 pies de eslora, o 22 metros de eslora, de madera, que era una cajita de fósforo prácticamente, sin refrigeración para los alimentos, que el agua se dañaba, que no había tecnología. Entonces, ese proceso se inicia llegando a la isla de la Española, creando el fuerte de la Navidad, que todo ese génesis, digamos así, de un mundo que permite también el mestizaje, porque en ese segundo viaje de Colón llegó un español llamado Diego de Guevara, que se enamora de la hija del cacique Caonabo y la cacica Anacaona, llamada Higuemota. Y de esa relación, porque todo esto hay que reconocer, que el macho íbero, cuando llega, según las crónicas, cuando llegan las crónicas de India, cuando llega a América, a lo que se llama América, como las indígenas que describen de una manera muy estética, tenían un atractivo tal que ellos se sentían atraídos por las indígenas, por su hermosura. Y entonces Hernando de Guevara tiene una hija que se llama Mencía, que luego es la esposa del cacique Riquillo, que es con quien el rey Carlos I de España y quinto del Sacro Imperio Romano Germánico envía a firmar un tratado, que es el primer tratado de la modernidad. Entonces, en ese proceso se da el mestizaje. Y señores, la reina Isabel la Católica se incomoda con Colón porque trajo indígenas a España y los vendió. Y le digo, no, son mis súbditos igual que los de Castilla. Y en su testamento lo establece. ¿Estamos hablando antes o después de Montesinos? 1500. ¿Antes o después de Montesinos? Eso es antes de Montesinos. Y el cardenal Francisco Cisnero, de aquí, de Torrelaguna, ella le encarga de que eso hay que aplicarlo. Incluso, un dato interesante, ser paje era un privilegio. Pues trajeron a 2 hijos del cacique Guacaragarix y eran paje de Alfonso, el hijo de Isabel y de Fernando, que muere siendo joven. Es decir, de allá a la corte. A la corte. Y hay uno que lo llaman Hernando de Aragón y a otro le pusieron, creo que Juan de Castilla. Y eran paje. Hay una figura que llega a la Española y es Juan Ponce de León, que era paje de Fernando el Católico. Pero Juan Ponce de León, que estuvo en la toma de Granada, tenía un compañero en esas luchas
que es el primer africano que llega a América, que se llama Juan Garrido. Juan Garrido con Ponce de León vivían juntos en San Rafael del Yuma, en lo que hoy es Higüey. Sucede que había un levantamiento del cacique Callacoa en Higüey, y entonces Ponce de León sofoca la rebelión y Nicolás de Obando, extremeño, cercano a la reina Isabel la Católica, le da una encomienda. Entonces, Ponce de León, después de hacer cierta acumulación de riqueza, ese Juan Garrido era muy amigo de su hijo Gonzalo Ponce de León, se van con Hernán Cortés desde Cuba a la conquista del Imperio Mexica. Pero es ese africano quien lleva el trigo que todavía se produce en Estados Unidos. Incluso por eso Carlos I de España le da una pensión. Hay una carta que tuve acceso a ella donde él pide su pensión. Pero aparte de eso, ese africano es el que construye la primera capilla cristiana en México. Entonces, el Imperio Español, nosotros que en las clases que nos dan en primaria y secundaria, nos hablan de una manera muy distorsionada. En ese momento permitía que Juan Garrido se casara con una española. Y señores, en Estados Unidos, hasta 1968, el matrimonio interracial estaba prohibido. Sí. Y en el Pentágono, en Estados Unidos, los científicos negros no podían ir al baño de un blanco, porque los negros no podían ir al baño de un blanco. Y sin embargo, Juan Latino, que es un negro, era catedrático de la Universidad de Sevilla, 1500, poeta, 1600, alabado por Lope de Vega y por Cervantes. ¿Qué tiene esto que nosotros debemos observar? Esto es posible gracias a que en ese momento la visión católica lo que se preocupaba era por las almas, no por el color de la piel. Entonces hay una equivocación en ese sentido. Nosotros pensamos que el Imperio Español fue un imperio lo más depredador. Señores, vayan a México, que era la capital económica, el virreinato de la Nueva España. Vayan a República Dominicana y miren la zona colonial y hagan la comparación con el Imperio Inglés. Fíjense que en Estados Unidos lo que hay son reservas de indios. Sí. Pero donde estuvieron los españoles hay mestizaje. Yo creo que sin dejar de reconocer que hubo crueldad, pero ubiquémonos en la época. ¿Quién inicia los derechos humanos? Bueno, Fray Antón de Montesinos, a partir de que Fray Pedro de Córdoba, que era el jefe de los dominicos en Santo Domingo, preparan un sermón que se lo dan a leer a Montesinos, pero a partir de ahí tenemos la chispa que permite las discusiones, las leyes de Burgos, el derecho de gentes, que en Salamanca, Fray Francisco de Vitoria, pero un elemento importante, el único imperio que detuvo la colonización para estudiar si era legítima o no fue el español, con Carlos V. Entonces, esos elementos que no dejan de darnos a nosotros razón, porque tenemos una ley de Indias que protegía más a la indígena, mientras el imperio inglés y el imperio francés y el imperio portugués no tenían educación universitaria. En 1538 ya había una bula papal in apostolatus culmine para la creación de la Universidad Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo. Y si esto no fuera poco, en el 1551 la Universidad de San Marcos en Lima, en Perú, en el virreinato, allá en la América del Sur. Pero ya en México, en el 1553, otra universidad. Y lo que había era un sistema en el cual se le daba a la corona española lo que se llama el quintil del rey, que era un 25%. El resto se invertía en obras públicas. Se quedaba. Hospitales, carreteras. Pero el papá
El papá de Charles Darwin, cuando fue a América, se quedó sorprendido. Pero ustedes han visto las redes de carreteras, las edificaciones. No es dejar de reconocer que hubo elementos que no fueron positivos, pero ejemplo, el país con más católico que España es Filipinas, y Filipinas tiene un día festivo en honor a la colonización española. Le llevó el catolicismo. Entonces, no es posible que usted pueda tener una perspectiva amplia del futuro si usted no tiene primero una conciencia de quién es, de dónde viene. Por eso yo siempre le digo a la gente, conozca su entorno, cómo se llamaba su abuelo, cómo se llamaba su bisabuelo. Yo te iba a preguntar por recomendación literaria y fíjate por dónde me lleva. No, porque empiece por ahí. no, es que lo primero es usted saber de dónde usted viene. Porque usted no conoce la historia de su país. Entonces, yo creo que por ahí es que hay que comenzar. Yo creo que es un buen cierre. Entonces, literatura. Oiga, los clásicos siguen siendo los clásicos. Sin la Ilíada, sin la Odisea y sin un libro que es fundamental en la niñez para despertar la curiosidad. En la adultez, para encontrar sabiduría. Y en la vejez, para deleitarse, como el Quijote. Usted no puede prescindir del Quijote. Sirve para todo, hasta para remedio.